Pan de Vida Diario, una palabra de aliento para comenzar el día de la mano de Dios. Existe una creencia que enseña que una vez que una persona acepta a Cristo y que es salva, esa persona nunca más se pierde. Salvo, siempre salvo, aunque viva una vida desordenada. Y argumentan su posición diciendo que en realidad quienes regresan al pecado después de haber sido salvos es que simplemente nunca fueron de Cristo. Y citan algunos pasajes bíblicos que no tienen nada que ver con el contexto de la salvación. ¿Puede una persona perder su salvación después de haber recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador? Veamos lo que nos dice la Biblia al respecto. En primer lugar, debemos tener claro lo que significa la salvación. La palabra nos dice en Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cualquier pecado nos convierte en pecadores, nos aparta de nuestro Dios santo. Cualquier pecado nos conduce a la muerte. En Romanos capítulo 6, en el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero Dios en su misericordia y en su amor, Él envió a su Hijo Jesús para que por medio de su sacrificio en la cruz recibiéramos el regalo precioso de la salvación. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El único que puede salvar al ser humano del poder y del efecto del pecado es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien de manera voluntaria se ofreció para morir en una cruz. Y esa salvación la recibimos por gracia, el favor libre e inmerecido de Dios hacia el hombre pecador, y no por obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Una vez el hombre pecador reconoce sus pecados ante Dios y confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, esa persona, dice la Biblia, recibe la salvación. Pero volvemos a la pregunta inicial. ¿Puede perderse esa salvación? Pablo le escribió a los romanos y les dijo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Dicho de otro modo, el hecho de que hayamos recibido por gracia esa salvación no nos da carta abierta para seguir pecando. La vida cristiana no consiste en un día recibir a Cristo, arrepentirse de sus pecados y al día siguiente seguir viviendo bajo el pecado. La salvación se debe cuidar. El apóstol Pablo instó a la iglesia de Filipos y les dijo que se ocuparan de su salvación con temor y con temblor. Recibir la salvación no cuesta nada, ni dinero, ni tiempo, ni esfuerzo, porque Jesús ya pagó el precio. Pero ya teniéndola, debemos abrazarla, amarla, valorarla, viviendo de manera agradable a Dios cada día. No podemos de ninguna manera descuidar el regalo maravilloso de la salvación. En Ezequiel capítulo 3 versículo 20 dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad. Fíjese que está hablando de una persona justa, de una persona que camina en la justicia de Dios. Y dice que si hiciere maldad, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Se refiere a una persona que se apartó del bien para hacer el mal. Y por causa de su pecado, dice la palabra, que morirá. Y Dios no recordará todo lo bueno que hizo antes. Miremos lo que dice más adelante en el mismo libro de Ezequiel.
capítulo 33, versículo 13. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. En otras palabras, Dios te ofrece la salvación. Tú la recibes. Pero si confías que una vez salvo, siempre salvo, y entonces decides pecar, Dios te dice, todo lo bueno que hiciste ya no me sirve. Y por cuanto pecaste, ahora estás destituido de mi reino. La salvación se debe cuidar. El camino de la salvación es de esfuerzo, es de sacrificio. Jesús dijo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Solo la gente valiente, la gente decidida, logran formar parte del reino de Dios. El Señor dijo, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es hasta el final, es sostenerse hasta el final. No descuides tu salvación. Camina en rectitud. Llénate de la presencia del Espíritu Santo. Ora continuamente, vigilantes en todo tiempo, para escapar de la muerte y escapar de la condenación. Y de esta manera poder estar en pie delante de Jesús, nuestro Redentor. Amado Padre Celestial, te doy las gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por mis pecados. Reconozco que soy pecador y te pido que perdones todos mis pecados. Yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho hasta ahora. Recibo el regalo de la salvación y te recibo a ti como mi único Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo me presente delante de ti, tenga acceso por la sangre de tu Hijo a la gloria eterna preparada para tus hijos redimidos. Lléname de tu Espíritu Santo para sostenerme de pie frente a la tentación y mantener mi salvación. Amén y amén.